La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Les saluda su servidor Daniel Tapia Licona desde Acapulco, Guerrero. Amados hermanos, saludando a cada uno de ustedes y para dar culminación, amados hermanos, con estas hermosas clases de teología. Por la gracia y misericordia de Dios, amados hermanos, ya hemos avanzado pues una gran parte, gracias a Dios, agradeciendo a Dios por su infinito amor y su infinita misericordia. Y que también agradezco, amados hermanos, al siervo de Dios, nuestro hermano David Rodríguez Alciniega, quien también nos ayudó mucho, amados hermanos, en estas hermosas clases de teología. Y hoy, por la gracia y misericordia de Dios, vamos a culminar con esta hermosa clase de teología. Pero antes, hermanos, vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios esta hermosa clase. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Padre mío, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Padre eterno, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Y en esta hermosa hora, Padre mío, ponemos en tus manos esta hermosa clase, Dios mío, para tu gloria y para tu honra, Señor. Usa mi vida en tus manos, Dios mío. Encomiendo, Padre, mi vida, Señor eterno, con palabras en mi boca, Señor, palabras de sabiduría, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Gracias, Padre, por estas hermosas clases, Señor, por esta hermosa asignatura de teología. No ha sido fácil, Señor, pero tu gloria, Padre mío, hemos visto tu gloria, Padre. Gracias, Señor eterno. Te adoramos, te bendecimos y te damos toda gloria. Y en tus manos encomiendo esta última clase, Padre mío. Sé propicio, Señor eterno, y asístenos con tu divina presencia y tu divina sabiduría, Señor eterno. Muchísimas gracias, Padre. Pongo mi vida en tus maravillosas manos. Y todo esto lo pongo, Señor, lo encomiendo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 29. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a ver qué nos dice, amados hermanos, la palabra de Dios en esta hermosa hora. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una vez más, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a iniciar, amados hermanos, en esta hermosa hora con la última clase de teología, el capítulo 10, que se titula La predestinación. La predestinación. Y a lo mejor usted se preguntará, ¿qué es la predestinación? Muchos se preguntan, hermanos, ¿qué es predestinación? Algunos tienen algún concepto quizás acertado acerca de lo que es la predestinación. Vamos a ver qué significa la predestinación. Se le llama predestinación al decreto eterno de Dios por el cual Él ha determinado por sí mismo lo que cada individuo de la humanidad tiene que ser, puesto que no todos son creados con un destino similar, sino que la vida eterna se preordena para algunos, en tanto que para otros la condenación eterna. Todo hombre, por tanto, habiendo sido creado para un extremo o el otro, es predestinado para la vida o para la muerte. Por un consejo eterno e inmutable, Dios ha determinado de una vez por todas a quienes habrá de admitir a la salvación y a quienes habrá de condenar a la destrucción. Eso es lo que es la predestinación. Según el mandato o la ordenanza de Dios, amados hermanos, Dios escoge a algunas personas para salvación, mientras que otros los predestina para condenación eterna. Esto es lo que es la predestinación. Pero vamos a ver a fondo, amados hermanos, lo que en nuestra postura bíblica, amados hermanos, acerca de la predestinación. Según los predestinacionistas, al obrar de tal manera, Dios no es injusto, porque no tiene ninguna obligación de salvar a nadie. La responsabilidad del hombre permanece, porque la caída de Adán fue su propia culpa y el hombre es responsable de sus propios pecados.
es lo que dicen, amados hermanos, aquellos que aceptan o siguen la teología de la predestinación. Pero ahora bien, muchos dicen, bueno, Dios no es injusto porque obra de tal manera. Pero vamos a ver, amados hermanos, qué es lo que realmente el Señor quiere decirnos a través de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, puesto que Dios ha predestinado a un grupo de hombres para ser salvos desde la eternidad, se sigue la enseñanza de que una vez en la gracia, siempre estaremos en la gracia. O dicho de otro modo, una vez salvo, siempre salvo. ¿Se da cuenta? Pero vemos entonces, amados hermanos, que si nosotros seguimos esa teología de la predestinación, que Dios escoge a algunos para salvación y otros para condenación eterna, entonces, amados hermanos, si seguimos ese punto o esa corriente teológica, estamos invalidando el sacrificio de Cristo. ¿Sabe por qué? Un ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Supongamos, hermanos, que yo, Daniel Tapia, nació para condenación eterna. Y a pesar de que sirvió al Señor Jesucristo, a pesar de que yo le recibí como mi Salvador en mi corazón y le estoy sirviendo por su gracia y misericordia en el pastorado, por más que yo me esfuerce, voy a terminar en la condenación eterna. ¿Por qué? Porque desde que yo nací ya fui destinado o predestinado para condenación eterna. No importa si yo recibí a Cristo, no importa qué tan consagrado estuve, no importa si yo le serví a Dios en el pastorado, como quiera mi destino es la condenación eterna. Y otro ejemplo, aquella persona que está en las drogas, aquella persona que no se interesa en las cosas de Dios, pero esa persona nació para vida eterna, no importa su comportamiento, sino que al final, una vez en la gracia, siempre la gracia, o una vez salvo, siempre salvo, no importa su condición, y al final de cuentas se va al cielo. Será injusto, ¿sabe por qué, amados hermanos? Porque invalidamos el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿dónde quedaría el sacrificio de Cristo? Y aparte también echaremos a tierra muchos versículos de la Biblia acerca de la consagración, acerca de la santidad y acerca, amados hermanos, de aquellos que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón. Por eso dice la Escritura, amados hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo hombre, todo varón y dama, cualquier ser humano, no importa la raza, no importa en qué país viva o en qué idioma esté hablando, pero todo hombre, toda mujer que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, entonces, amados hermanos, viene a ser salvo. Pero claro, no solamente por una oración repetitiva o porque, miren, ayúdenme a orar, lo voy a guiar en la oración de fe y ya empieza uno a orar. No es así. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos quebranta. Y cuando nosotros dejamos de hacer esas cosas que a Dios no le agradan, empezamos a cambiar, realmente ahí empezamos a tener ese arrepentimiento genuino y ahí estamos demostrando que Cristo entró en nuestro corazón y que somos salvos por su gracia y por su misericordia. Entonces, amados hermanos, dice aquí que una vez en la gracia, siempre estaremos en la gracia. O dicho de otro modo, una vez salvo, siempre salvo. Pero esto no es así. Esto es aquel que ha sido predestinado para la salvación, para muchos. No importa cuál sea su comportamiento. Llegará, llegará un momento en que se gozará de la salvación, porque la gracia de Dios es irresistible. Por el contrario, aquel que ha sido destinado a la eterna perdición, no importa cuál sea la disposición de su corazón o deseo de salvación, será condenado porque Dios no le dará su gracia, sin la cual nadie puede salvarse. Para muchos hermanos, muchos dicen, bueno, yo estoy destinado a salvación y otros, yo estoy destinado a condenación. Pero esto no es así, amados hermanos. Dicen por aquí, una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es irresistible y de algún modo, en algún momento, esa persona gozará de la salvación. No, hermanos, porque si no, porque si fuese así,
Entonces, ¿dónde quedarían los versículos que dice santidad a Jehová? Porque yo soy santo, sed santos, porque yo soy santos. ¿Dónde quedarían esos versículos también? ¿Dónde quedaría el versículo entonces, hermanos, los textos sagrados de las Sagradas Escrituras, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Y también en el deseo, o mejor dicho, el anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos. No solamente que Dios elija una parte sí y otra parte no. De ninguna manera, amados hermanos. Pero según la teología de la predestinación, Dios determina quién se salva y quién se pierde. Pero esto no es así, amados hermanos. Esto no es así. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, eso sí. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero todo aquel que decide seguir a Cristo como su Señor y como su Salvador, entonces es salvo de la condenación eterna. No es de que, bueno, ya naciste así con maldiciones generacionales y así te vas a quedar. O naciste siendo cristiano evangélico desde la cuna, que tus padres fueron cristianos, que tus abuelitos fueron cristianos, serás cristiano por siempre. De ninguna manera. El hecho de que un servidor haya nacido por gracia y misericordia de Dios en una cuna evangélica no significa que siempre voy a ser salvo, no. Sino yo, amados hermanos, en mi persona, yo, Daniel Tapia, tuve que haber recibido al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador voluntariamente. No es porque mi abuelita me impuso, no es porque mis padres me dijeron, es que tienes que recibirlo sí o sí a fuerzas, no. Es decisión de cada uno. Y yo, amados hermanos, por su gracia y misericordia, yo decidí seguir al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y de lo cual nunca me arrepiento. Porque el camino de Cristo, el camino de Dios es muy hermoso. Claro, conlleva pruebas, conlleva luchas, conlleva, amados hermanos, muchas situaciones difíciles y aún en la juventud. Porque por gracia y misericordia de Dios soy un joven soltero y que Dios ha llamado, hermanos, al ministerio por su gracia y misericordia. Pero es muy hermoso seguir el camino de Dios. Muchos, pero es joven, no tiene problemas. No, sí hay problemas también en el ministerio, en la familia y otros aspectos. Luchas va a haber, pero más poderoso es el que está con nosotros. Más poderoso, amados hermanos, es el que reina por los siglos de los siglos. Pero es decisión de cada uno de nosotros. Yo decidí seguir al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Y por lo tanto, a dar fruto de arrepentimiento, al demostrar un verdadero cambio en mi vida, quiere decir que realmente soy salvo por su gracia y misericordia. Y lo que los deseos pecaminosos no los hago. Los deseos carnales ya no, porque dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero claro, eso no significa que yo soy perfecto al 100%, no, porque quieras o no, le fallamos a Dios, yo le fallo a Dios. Pero la diferencia es que nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye y vamos a la oración diciéndole al Señor que nos perdone y nos esforzamos por nunca más volver a pecar, por nunca más volver a fallar a Dios. Pero nuestra carne es débil. Pero nosotros tenemos, hermanos, esa potestad. Nosotros tenemos ese control, ese poder para controlar nuestra carne y decirle, Señor, ayúdanos. Pero esto no quiere decir de que, bueno, ya por decir, el hermano Daniel Tapia nació en una cuna cristiana. Bueno, una vez salvo, siempre salvo. No, porque si yo me descuido en mi vida espiritual, puedo perder mi salvación. O aquella persona que no, pues esta persona nació en las drogas, sus padres fueron drogadictos, sus abuelos practicaron brujería y pues él tristemente se va a la condenación eterna, porque pues ya viene arrastrando todo eso. No es así. Si esa persona nació, hermanos, en un ambiente no agradable, como repito, alcoholismo, drogadicción, brujería también, si esa persona nació, pero un día llega a escuchar el evangelio del Señor Jesucristo y se arrepiente
y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor, entonces, hermanos, Jesucristo viene a entrar en su corazón. Y cuando Él empieza, hermanos, a entrar ese cambio, entonces es salvo. Cuando la persona viene a cambiar, se despoja de sus deseos pecaminosos y empieza a seguir a Cristo Jesús, entonces esa persona es salva. Dirá, pero nació en una familia disfuncional. Sí, pero Cristo lo vino a salvar, porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Y vamos a ver esta consideración en contra de los conceptos, hermanos, de la predestinación antes citados. En 1610, en Holanda, se levantó la opinión arminiana o de la escuela protestante. Esta escuela sostuvo que por predestinación, que el propósito gratuito de Dios para salvar a toda la humanidad de una ruina completa no es un acto arbitrario de Dios para asegurar la salvación de unos cuantos y la condenación de los demás. Incluye provisionalmente a todos los hombres y está condicionado solamente a la aceptación por parte del hombre y está condicionado solamente a la aceptación por parte del hombre del Señor Jesucristo como Salvador personal por la fe. Esa es la respuesta que también nosotros seguimos, hermanos. La salvación es gratuito, es un regalo de Dios, claro, inmerecido. Pero aquí consta de cada uno de nosotros decidir si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por la fe. Pero esto no es un acto arbitrario de Dios para asegurar la salvación de unos cuantos, diciendo tú sí y tú no. Porque tú naciste para condenación eterna y por más que te consagres, por más que me busques, te irás a la condenación eterna. No es así. Dios no es un arbitrario. Esto no es un acto arbitrario, hermanos, para asegurar la salvación de unos cuantos y la perdición o la condenación de todos o de todos los demás. No. La salvación gratuita de Dios, hermanos, incluye provisionalmente a todos los hombres y está condicionado solamente a la aceptación de los hombres, hermanos, a la aceptación por parte del hombre del Señor Jesucristo. La salvación es para todos, no es para unos cuantos. Porque si no, imagínense, entonces, si entonces la salvación fuera para unos cuantos, entonces, hermanos, ¿para qué el Señor Jesucristo murió por nosotros? Entonces aquí se echaría por tierra este hermoso versículo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde queda ese versículo? Si entonces seguimos la teología de la predestinación, diciendo es que Dios salva a unos cuantos y a los demás los condena. Entonces, ¿dónde queda el texto de oro? Como nosotros le decimos, Juan 3:16. ¿Dónde queda entonces? No es así, hermanos. Entonces, esta declaración que les acabo de leer, amados hermanos, tal declaración está conforme a lo que dice San Juan 3:16, lo que establece, amados hermanos, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro pasaje de las Escrituras, amados hermanos, que les quiero leer, está en primera a Timoteo, en su capítulo 2, versículos del 4 al 6. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero vamos a leer el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Se da cuenta? Dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No está diciendo el cual quiere que algunos hombres o que alguna denominación o algún movimiento sean salvos. No, dice el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Conocimiento de la verdad.
¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad y es la vida eterna también. Entonces aquí, amados hermanos, echamos por tierra lo que dice la predestinación, que Dios escoge algunos para vida eterna y otros los predestina a la condenación eterna. Por muy que se consagren, van a la condenación eterna. No es así. Esto no es así, porque entonces echamos por tierra todo esto. Y esto es palabra de Dios, no es mi ideología, no es lo que Daniel Tapia está pensando. No, hermanos, esto es palabra de Dios. Y lo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Quién? Dios mismo. Quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, amados hermanos, aquí está muy claro que todos los hombres sean salvos, perdón. Este es el anhelo de Dios. Y también lo dice, amados hermanos, porque también la salvación está condicionada. Sí, está condicionada, pero esto es decisión de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y volvemos nuevamente al ejemplo. Supongamos que alguien es destinado o predestinado, mejor dicho, para vida eterna, pero ni esa persona que está destinada a vida eterna, ni cree en el Señor Jesucristo, ni cree que Dios existe. Y la persona que nació supuestamente para condenación eterna, cree en el Señor Jesucristo, recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, cree, cambia, se consagra y sirve al Señor, pero aún así de nada le sirve porque va para la condenación eterna. Y aquel que nació para vida eterna, no importa su vida, no importa qué comportamiento tenga, crea o no cree en Cristo, pero si nació para vida eterna, se va a salvar. No es así, hermanos. No es así, porque dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, esta es la salvación condicionada. ¿Por qué? Todo aquel que cree en Jesucristo será salvo, no será condenado, pero todo aquel que no cree en Jesucristo será condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esta es la salvación condicionada, amados hermanos. Entonces, San Juan capítulo 3, versículo 18, perdón, establece la condenación para todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, es cierto que no es posible creer sin la ayuda de la gracia de Dios. Eso es, hermanos, indiscutible. No es posible creer sin la fe. No es posible creer sin la ayuda de la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios es ofrecida a todos los hombres. Esa gracia es ofrecida a todos los hombres, no es para unos cuantos. Y vamos a ver qué nos dice Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces la gracia, hermanos, se ha manifestado a todos los hombres. Claro que no es posible creer sin la ayuda de la gracia de Dios, pero esta gracia es ofrecida a todos los hombres. Entonces, hermanos, todos nosotros conocemos, todos nosotros sabemos, amados hermanos, lo que Dios está haciendo. Sabemos que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros para que tuviéramos salvación y vida eterna. Y esta gracia, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué se ha manifestado, hermanos, para salvación a todos los hombres? Número uno, porque el Espíritu Santo redarguye a todos. Porque el Espíritu Santo redarguye a todos. Vea lo que dice San Juan capítulo 16, versículo 18. San Juan capítulo 16, versículo 8. Dice las Sagradas Escrituras, amados hermanos, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio? ¿Quién convencerá al mundo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, tiene ese papel que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, no nosotros. Porque a veces nosotros queremos entrar en ese papel diciendo, ándale, ve, cambia, recibe al Señor Jesucristo, ve a cambiar tu vida. Pero nosotros no nos vamos a convencer. O hay muchos que dicen, es que hermano, yo trato de convencerlos. No, es que no se trata de convencerlos. No se trata de que usted los vaya a convencer. No se trata de que yo los vaya a convencer. No, aquí el papel lo dirige el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Nosotros solamente somos instrumentos suyos. Nosotros solamente tenemos que decirle al Espíritu Santo, usa mi vida y tú haz lo demás. Solamente hay que decirle al Espíritu Santo, amados hermanos, que Él dirija nuestras vidas. Solamente hay que decirle al Espíritu Santo que Él, amados hermanos, use nuestros labios y Él se va a encargar de lo demás. Él se encargará de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué la gracia de Dios es manifestada a todos los hombres? Número 2, porque el Señor Jesucristo murió por todos. El Señor Jesucristo murió por todos. Vamos a ver qué nos dice, amados hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 8, un texto muy conocido. Vea lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros y por todos, no por unos cuantos. Vamos a reforzarlo con otro versículo de las Sagradas Escrituras, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice así la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos murieron. ¿Qué significa esto? Porque por el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué significa esto? Que Cristo Jesús, hermanos, murió por toda la humanidad. Y dice, y luego todos murieron. ¿Qué significa? Que cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, el viejo hombre tiene que morir. Y para prueba de ello, o testimonio de ello, está el bautismo en agua. Todos los nuevos creyentes que han recibido a Cristo y quieren bautizarse en agua, están dando testimonio públicamente de que han creído en el Señor Jesucristo y que están dispuestos a morir su yo anterior, su viejo hombre. Y cuando lo sumergen, hermanos, en las aguas, el viejo hombre queda, muere. Y cuando se levanta, nace la nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Pero esto no quiere decir, aclaramos, esto no quiere decir que el bautismo en agua es para salvación. No, es solamente un paso de obediencia. Solamente es un paso de obediencia. Para ser salvo, usted tuvo que haber recibido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y después se le adoctrina acerca de nuestros puntos doctrinales. Se le doctrina acerca, hermanos, de lo que es la vida en Cristo Jesús. Y si usted está decidido a dejar su yo anterior, a dejar el mundo queda atrás. Y usted poniendo su mirada en el blanco perfecto que es Cristo, en el autor y consumador de la fe. Y cuando esto es así, usted quiere dar testimonio públicamente, no para ser salvo, no, sino se va a bautizar para dar un paso de obediencia de que usted ya es salvo. Solamente ese es el bautismo en agua, para que usted ya es salvo. Eso es un testimonio público, es un paso de obediencia, no para que usted sea salvo, porque para ser salvo usted ya tuvo que haber recibido al Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que si uno murió por todos y luego todos murieron, eso significa. ¿Qué más, amados hermanos? Hebreos capítulo 2,
versículo 9. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. De nueva cuenta, amados hermanos, Cristo murió por todos. Y nuevamente el texto de oro, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la gracia de Dios es manifestada a todos los hombres, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. No por unos cuantos, por todos. Depende de usted y depende de mí si seguir a Cristo voluntariamente o si seguimos al mundo. Si usted sigue a Cristo como su Señor y como su Salvador, entonces, hermanos, si se consagra y le es fiel hasta la muerte, recibirá la corona de vida eterna, aleluya. Gozará de la vida eterna. Pero si usted rechaza a Cristo Jesús y decide vivir una vida pecaminosa, Dios respeta su decisión. Pero lamentablemente, si la muerte le sorprende, estará en un lugar de condenación, donde no habrá, hermanos, oportunidad de salvarse. ¿Qué más, hermanos? ¿Por qué la gracia de Dios es manifestada a todos los hombres? Número 3. Porque el Señor Jesucristo, invita a todos. Porque el Señor Jesucristo invita a todos. Vea lo que dice, hermanos, San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 19. San Mateo capítulo 4, versículo 19. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice la escritura, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor Jesucristo invita, amados hermanos, a todos los hombres a ser salvos. Este llamado fue especial para los apóstoles. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero no solamente se quedó aquí con los apóstoles. Si nosotros queremos seguir al Señor Jesucristo, Él nos invita, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Cuántos de nosotros queremos ser pescadores de hombres? ¿Qué significa? Aquellos hermanos que predican la palabra de Dios, aquellos que ganan almas para Cristo Jesús. Esos son pescadores de hombres. Y el Señor Jesucristo invita, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué más, amados hermanos? San Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice la palabra de Dios así, hermanos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjense, el Señor Jesucristo hace esta invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Esto significa que el Señor nos invita a que le busquemos, no solamente unos cuantos, todos los hombres. Y aquel que permanezca en el camino de Dios, aquel que se bautiza, aquel que cree en él firmemente, le es fiel hasta la muerte, dice la escritura, correrán ríos de agua viva. Eso significa que el Espíritu Santo lo va a investir de poder y fluirá el Espíritu Santo. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, en símbolo del Espíritu Santo. Aleluya. Y la salvación, hermanos, es para todos. Jesucristo nos invita a todos. Entonces, con estos versículos, hermanos, el Señor Jesucristo dice, todos son invitados, todos son convencidos, todos son invitados, pero solo son salvos los que aceptan al Señor Jesucristo. Solamente son salvos
aquellos que aceptan al Señor Jesucristo. Y como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero queremos aclarar esto. Esto no significa que por decir el varón, jefe de familia, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, automáticamente se salva mi esposa y automáticamente se salvan mis hijos. No. Si el varón, jefe de hogar, recibe al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, ahora él tiene la responsabilidad de dar el ejemplo a su familia. Y cuando su familia vea el cambio en el varón, ellos van a decir, yo quiero ser como mi esposo, quiero ser como mi papá a los hijos. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por un acto, hermanos, y esto se hace por un acto de libre albedrío. Esto se hace, pero también es un acto de libre albedrío el rechazar a Cristo Jesús. Así como también se puede recibir al Señor Jesucristo por su propia decisión, también por su propia decisión se puede rechazar la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Muchos, tristemente, rechazan la gracia de Dios. Vea lo que dice, amados hermanos, San Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad del que envió, el Señor Jesucristo. Esta es la voluntad, amados hermanos de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo cree en él, que tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, esta es la voluntad del Padre Celestial, que envió al Señor Jesucristo, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el tercer día. Pero, oh, sorpresa, dice, todo aquel que ve al Hijo. Pero nosotros ni siquiera vimos al Señor Jesucristo, ni siquiera hemos visto al Hijo. Entonces, ¿no somos salvos? Dice la Escritura, amados hermanos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién de ustedes, o quién de nosotros, mejor dicho, hemos visto al Señor Jesucristo, su rostro? ¿Hemos visto al Señor Jesucristo crucificado y resucitado? Nadie de nosotros. No vimos, pero creemos y somos bienaventurados, aleluya. Porque dice el Señor, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Gloria sea su nombre. Es algo muy hermoso, hermanos. Pero es decisión, como repito, es decisión de cada uno de nosotros aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. La gracia divina puede ser rechazada, claro que sí. Y resulta indudable, amados hermanos, por la lectura de San Mateo, capítulo 13, versículo 58. La gracia de Dios puede ser rechazada, porque vamos a ver a continuación, amados hermanos, dos corrientes teológicas con sus 5 puntos teológicos, y uno de ellos dice, no, es que la gracia es irresistible, que nadie la puede resistir. No, sí, puede ser rechazada. Y esto lo dice San Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él hizo muchos milagros, pero tristemente, amados hermanos, en Nazaret, por la incredulidad del pueblo, el Señor Jesucristo no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque lo rechazaron y lo echaron fuera también. Y así nosotros. En la gracia de Dios puede ser rechazada y así como también puede ser aceptada. ¿Y qué más, amados hermanos? La salvación puede perderse. Como vimos anteriormente, una vez salvo, siempre salvo. No, hermanos. La salvación puede perderse. Y está establecido en la palabra de Dios. Es que muchos dicen, no, es que la salvación no se pierde. Una vez que aceptaste a Cristo, no importa tu comportamiento. Como quiera tú ya eres salvo. No, hermanos.
Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y nos apartamos de Dios, perdemos nuestra salvación. Y esto lo dicen las Sagradas Escrituras, hermanos. Porque nosotros creemos que la salvación sí se pierde. Vea lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Vea lo que dice que la salvación sí se pierde. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Se da cuenta, hermanos? Y aquí este pasaje, estos versículos resaltan, hermanos, la condición de la iglesia. En su momento dado, muchos hermanos que alababan a Dios, muchos hermanos que predicaban la palabra, hoy en día se han apartado de Dios. Y dice, y gustaron, fueron iluminados y gustaron del don celestial, pero recayeron y tienen que ser otra vez renovados. Pero ¿qué pasa? Crucifican al Señor nuevamente. Esto significa, en otras palabras, que han perdido la salvación. Otro versículo, hermanos, otros de estos más. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 30. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 30. Fíjese, díselo, vea lo que dice la palabra de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Ahora dice, ¿cuánto más castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre de Cristo? Aquel que una vez estuvo en el camino de Dios, pero se apartó. Y en un pasaje dice, mejor hubiese sido no haberme conocido. Mejor hubiese sido que no me hubieran conocido. Y hoy, hermanos, ¿cuántos tristemente por el descuido espiritual, muchos se han apartado de Dios? Y muchos piensan y dicen, no pasa nada, como quiera yo me vuelvo a reconciliar, como quiera mi salvación la tengo segura. Mentira del diablo, la salvación se pierde. ¿Y qué más, amados hermanos, que otros pasajes? Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 12. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice la escritura, amados hermanos, primero los Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchos piensan, ay no, yo estoy firme en Dios, yo no me contamino y todo ello. No, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y más adelante en Filipenses, amados hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. ¿Qué significa la palabra ocupaos? Preocúpate. Sé responsable de tu salvación. Preocúpate por tu salvación. Cuida tu salvación con temor y temblor. Aquí dice entonces, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor.
Entonces, esto quiere decir que la salvación, hermanos, sí se pierde. La salvación sí se pierde, hermanos. Tengamos mucho cuidado. No nos apartemos de Dios, hermanos, por cualquier cosa, sino que nuestra mirada es en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y por último, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí lo dice Pedro, mejor hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia. Porque muchos tristemente juegan a ser cristianos, muchos juegan a ser ministros, muchos juegan a ser pastores, hermanos. Esto no debe de ser. Hay que despertar espiritualmente. Ya es momento, hermanos, de despertar y decir, Señor, ayúdame a cuidar esta salvación, que no fue gratis, hermanos. Costó la sangre de Cristo. Es gratis para nosotros, sí, pero hubo un precio, fue la sangre de Cristo Jesús. Tu salvación y mi salvación tienen un precio, que es la sangre de Cristo. Y nosotros no podemos pagar ese precio. No podemos pagarlo ni con dinero, porque fue a precio de sangre. Fue a precio de sangre, hermanos, ese sacrificio en la cruz del Calvario. Otros se apartan, hermanos, por descuido espiritual, pero también otros se apartan por mal testimonio. Otros se apartan por mal testimonio. ¿Por qué, amados hermanos? Se apartan muchos por mal testimonio, porque el pastor les hizo daño, porque el pastor quizás dio mal testimonio, los rechazó, los lastimó, o la misma congregación los lastimó, o vieron prácticas que no están de acuerdo conforme a las escrituras. Pero muchos cristianos dicen, ay, es que tú no juzgues al siervo, ay, es que tú no juzgues a todo ello, hacer justo juicio. Muchos dicen, no, es que el pastor ya está mal. Por eso hay que tener discernimiento. Si la palabra de Dios y la predicación va, hermanos, sazonada, va respaldada con citas bíblicas, entonces usted sométase a la palabra de Dios. Pero si esas citas bíblicas no conllevan a todo lo que se predica, entonces, hermanos, tenga cuidado, discierna y pídale al Espíritu Santo discernimiento. Porque muchos pastores tristemente juegan con la palabra de Dios y hacen mercadería y negocio de ellos. Y por eso muchos hermanos salen lastimados. Y otros dicen, no, es que pon tu mirada en Cristo Jesús. Sí, no mires al hombre. Sí, no mires al hombre. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. Porque nosotros, hermanos, representamos a Cristo Jesús. Por eso hay que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento y ser muy cuidadosos, hermanos. Ahora, con todo esto de la salvación, si se pierde o no se pierde, de la predestinación que muchos nacen para salvación y otros para condenación eterna. Esto surge, amados hermanos, de dos teologías. Vamos a ver, amados hermanos, los 5 puntos de la teología calvinista y de la teología arminianista. Primer punto calvinista, depravación total. Primer punto arminianista, libre albedrío o habilidad humana. Nosotros estamos de acuerdo con la depravación total. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán y Eva, tristemente, hermanos, estamos a condenación eterna. Todos estamos a condenación eterna por la caída de Adán y Eva, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero también, amados hermanos, nosotros tenemos libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo. En otras palabras, de escoger a Cristo Jesús o seguir las pasiones de este mundo. Segundo punto calvinista, hermanos, elección incondicional. La elección incondicional quiere decir que Dios te escoge sí o sí. Pero el segundo punto arminianista dice elección condicional. ¿Qué significa? Que nosotros elegimos si aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Tercer punto calvinista, expiación limitada. Que solamente Cristo murió, pero por unos cuantos. No. Y el tercer punto arminianista es redención universal o expiación general. ¿Qué significa? Que Dios, amados hermanos, envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Y aquí lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, amados hermanos, tenemos esa redención general, porque la salvación, hermanos, es para todos nosotros. La salvación es para todos nosotros, hermanos. No solamente la salvación es para unos cuantos, no, hermanos. En ese punto estamos en contra de que solamente la salvación es limitado para unos cuantos. No, la salvación es para todos. Cuarto punto doctrinal calvinista, gracia irresistible. ¿Qué significa esto? Que nadie puede resistir la gracia de Dios. Pero el cuarto punto arminianista, que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Y sí, hermanos, porque nosotros tenemos la decisión. Por eso dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Podemos rechazar al Espíritu Santo, podemos rechazar a Cristo por nuestro libre albedrío, y Dios respeta esa decisión, pero tristemente habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Y el quinto punto calvinista dice perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? Una vez salvo, siempre salvo. Pero el quinto punto, hermanos, arminianista dice el caer de la gracia o el perder la salvación. El caer de la gracia o el perder la salvación. Entonces, amados hermanos, con todo esto, vemos que la salvación sí se pierde. Vemos que la salvación sí se pierde. Entonces, amados hermanos, vemos aquí que con todo esto que vimos, entonces nuestra doctrina o nuestra teología se inclina más a qué? Al arminianismo. Pero como iglesia cristiana, Sol de Justicia, amados hermanos, nosotros no somos arminianistas, menos calvinistas. Nuestra postura, hermanos, es que somos fundamentalistas bíblicos. ¿Por qué? Porque nuestra postura siempre está respaldado por las Sagradas Escrituras. Y como bien está en nuestro punto doctrinal, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente, y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse nuestra vida. Ese es nuestro punto doctrinal. Por eso nosotros somos fundamentalistas bíblicos. A pesar de que estamos de acuerdo con la mayoría de los puntos teológicos de la teología arminianista, no significa que somos 100% arminianos, no, somos fundamentalistas bíblicos, amados hermanos. Y solamente les voy a mencionar 3 clases de elección o predestinación conforme a las Sagradas Escrituras. Número 1, la elección de individuos para la ejecución de un servicio en particular. Ejemplo de ello fue Moisés, que fue escogido para sacar a Israel de Egipto, y Aarón para ser sacerdote. Y de la misma manera, así como en el antiguo, también en el nuevo, Cristo Jesús escogió a los 12 apóstoles, y Pablo fue escogido como apóstol de los gentiles. Estos oficios, amados hermanos, son ordenados para ayudar a otros y no para excluirlos de la gracia salvadora. ¿Para qué escogió el Señor Jesucristo a los 12 apóstoles? Para predicar la palabra de Dios. ¿Para qué escogió Pablo? Para predicar la palabra de Dios a los gentiles. De la misma manera Moisés para liberar a Israel. Fueron escogidos, hermanos, para ayudar a otros, no para ayudarse a sí mismos. Esa fue una elección, amados hermanos, o predestinación, con Moisés y los 12 apóstoles. Segunda elección o predestinación, la elección de naciones u otros cuerpos de hombres para desempeñar tareas privilegiadas. Por ejemplo, Dios, ¿a quién escogió como nación? A Israel. Dios escogió a Israel como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero también a quién escogió, a la iglesia de Cristo. Dios escogió también a su iglesia para llevar las buenas nuevas de salvación. Esto no significa que la iglesia sustituyó a Israel. No, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Pero también nosotros somos pueblo de Dios, injertados a la nación escogida, que es Israel. Número 3, hermanos, la elección o predestinación en las Sagradas Escrituras. Número 3, la elección de individuos en particulares para ser hechos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Esta elección, amados hermanos,
está condicionada a todos los que creen en Cristo verdaderamente. Dios llama a todos los hombres, pero solo acepta, solo escoge, solo elige a los que aceptan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la predestinación que se menciona en las Escrituras. Y nunca, hermanos, la de exégesis calvinista. Nunca eso, hermanos. Entonces aquí usted puede ver, Dios escoge a siervos de Dios, hombres y mujeres, para llevar dicha tarea, para pastorear, para predicar la palabra. Dios escoge a la iglesia de la misma manera para hacer luz en las naciones. Y Dios escoge, hermanos, a los hombres y mujeres que solo aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esos ejemplos son ejemplos de predestinación en las Escrituras. No más, hermanos. No más. Dicho esto, entonces, hermanos, concluimos y terminamos lo siguiente. Todo aquel que quiera venir a Cristo Jesús y le acepta es salvo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de anunciar el Evangelio, porque Dios anhela que todos los hombres sean salvos. Si tú quieres seguir a Cristo Jesús, síguele a Él. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No pienses de que, es que yo no puedo. Es que yo nací para condenación eterna. No, por eso Cristo murió por ti y murió por mí. Y hoy está dispuesto a salvarnos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Padre, por tu grande amor, por tu grande misericordia. En esta hermosa hora, Señor, te doy gracias, porque tú enviaste al Señor Jesucristo, Señor. Tú enviaste, Padre mío, a tu Hijo amado para salvación de cada uno de nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, amado Señor, este es el mensaje digno de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Oh, gracias, Señor eterno. Somos los primeros pecadores, Señor, y no somos dignos ni siquiera de estar en tu divina presencia. No somos dignos ni siquiera de estar en tu gracia, Señor. Pero te doy gracias por salvarnos, Señor. Te doy gracias, Padre mío, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarnos y no para condenarnos. Y esta salvación la tenemos, Señor, gratuitamente. Tu precio, Señor. Somos el fruto de tu aflicción. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti para recibir la corona de la vida. Porque una vez que la gracia se acabe, Señor, ya será demasiado tarde y seremos salvos, pero ya no por tu sangre, sino por nuestra propia cuenta. Al no ser marcados, Señor, por la marca de la bestia, ten misericordia y ayúdanos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, Señor. Y hoy queremos estar a cuentas contigo, para que el día en que tú vengas pronto nos vayamos contigo en las nubes, Señor. Nos vayamos contigo en el arrebatamiento, Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por salvarnos y por escogernos, Señor, siendo inmerecedores de tu gracia, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias te doy por estas clases de teología. Cerramos, Señor, este ciclo, Señor, esta asignatura teológica, Señor. Cerramos teología, Padre, con la presencia de tu Santo y Divino Espíritu, Señor. Gracias por tu siervo, mi hermano David, Padre. Síguelo usando y respaldando en gran manera. Gracias por tu siervo, mi hermano Sergio Chapina, Señor. Gracias por los pastores de Sol de Justicia. Gracias por mi vida, Señor. Y seguiremos adelante, Padre. Ahora, Señor, en profecía, Señor. Seguiremos adelante por ganar muchas almas, Dios mío. Y ayúdanos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Gracias, Padre mío. Ayúdanos a ser fuertes en la tentación, Señor, a vencer
como tú has vencido, Señor, y a no descuidar esta salvación tan grande, Padre. Gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gloria y honra por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a su nombre. Bien, amados hermanos, con esta fecha, hermanos, vamos a dar por terminado con esta fecha, 13 de junio del año de gracia 2026. Damos por terminado, hermanos, la asignatura de teología. Y vamos a publicar, amados hermanos, a subir escuelas dominicales con la Iglesia Cristiana Sol de Justicia acerca de la asignatura de profecía, con el favor de Dios. Ya hemos subido, hermanos, algunas escuelas dominicales acerca de lo que es la profecía y las dispensaciones. Y vamos a subir más contenido, amados hermanos, para que sea de gran bendición y edificación a cada uno de ustedes. Esto es para enseñanza y para doctrina también, amados hermanos. Muchas gracias, hermanos, y esperemos que este capítulo de teología haya sido de gran bendición y edificación a cada uno de ustedes. Y estamos, hermanos, para servirles. Con esto, hermanos, cerramos teología. Muchas gracias a todos ustedes, amados hermanos. Se despide su hermano y amigo Daniel Tapia Licona desde Acapulco Guerrero, amados hermanos, por gracia y misericordia, pastor titular de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia aquí en Acapulco. Dios les bendiga a todos ustedes, amados hermanos, y la paz de Dios.